Vamos a ver cómo trabaja Excel con porcentajes. Para poner un 8%, lo más cómodo es con el teclado pulsar el 8 y la tecla de porcentaje. Pulsamos Intro y ya tenemos el 8%. Un método alternativo es poner 0,08, que es un 8% pero expresado en tanto por 1. Ambas producen el mismo resultado. Si partimos de una base de 200 y queremos calcular cuánto es el 8% de 200, lo que hay que hacer es multiplicar. Multiplicamos ese 8% por la cifra de 200. Nos tiene que dar 16 y efectivamente está funcionando y nos da 16. En el otro caso igual, estaremos multiplicando 0,08 por 200. Tiene que dar el mismo resultado, porque en ambos casos estamos calculando el 8%. En Excel siempre trabajamos en tantos por 1, aunque luego el formato que veamos sea en porcentaje. Así, este 0,08 lo podemos convertir en porcentaje pulsando el iconito de porcentaje que hay en el formato. Si pulsamos, se convierte en un 8%. Y así es como trabaja Excel con porcentajes. Vamos a ver ahora cómo calcular el incremento porcentual. Si partimos de un precio inicial y llegamos a un precio final, queremos saber cuál ha sido el incremento porcentual. En este caso, si partimos de 200 y llegamos a 210, el incremento en términos absolutos ha sido de 10 unidades monetarias. Y en porcentaje podemos calcularlo, que es un 5%, pero veamos cómo se hace en Excel. Nos situamos en esta celda y lo que hacemos es, primero, en el numerador, calcular la diferencia en unidades monetarias. Abrimos paréntesis y sería precio final menos precio inicial, esto serían las 10 unidades monetarias, dividido entre el precio inicial. Es muy importante determinar entre quién se divide. No es lo mismo dividir entre el precio inicial que entre el precio final. En este caso utilizaremos el precio inicial. Obtenemos efectivamente un 0,05, que en porcentaje es un 5%. Un método alternativo sería simplemente dividir el precio final entre el precio inicial y restar 1. Realmente estamos haciendo la misma operación. Son dos formas de trabajar que podemos elegir. Normalmente utilizaremos esta segunda. Copiamos hacia abajo con doble clic y así ya tenemos para cada uno de estos precios iniciales y finales los porcentajes que les corresponden. Vamos a ver ahora cómo calcular el precio final. Nos dan como dato el precio inicial, que en este caso son 200, y el porcentaje de incremento, que es un 5%. Tenemos que determinar quién es el precio final. La forma más cómoda de hacer esto es hacer la siguiente expresión. Precio inicial por, abre paréntesis, 1 más el incremento, cierra paréntesis, intro. De tal forma que así hemos incrementado directamente ese 5% para llegar al precio final. Se podría hacer paso a paso. Esto es, podría calcular quién es el 5% de 200, que son 10, y luego se lo sumo al precio inicial. Esto es, podría decir, el 5% de 200, que lo calculo multiplicando, son 10 unidades. Y si yo sumo 10 más el precio inicial, llego al precio final, que son 210. Pero este es un método que requiere dos pasos y es más lento. Normalmente utilizaremos este. Vamos a multiplicar el precio inicial por 1 más el incremento. Una vez que ya tenemos la fórmula, la podemos copiar hacia abajo con doble clic y ya rellenamos la tabla para calcular el precio final. En este caso deseamos calcular el precio inicial y como dato nos dan el precio final y el porcentaje de incremento. Vamos a plantearlo con una ecuación. Supongamos que llamamos P al precio inicial, que es la incógnita, lo que queremos conocer. Ese P habrá que incrementarle un 5%. Para ello se habrá multiplicado por 1 más 0,05 y eso nos dará el precio final, que son 210. Esta ecuación tiene una incógnita que es P. Para despejarla, esta parte que está multiplicando pasaría dividiendo.
y así P es igual a 210 dividido entre 1,05. Si hacemos esta operación obtenemos que el precio inicial es 200. Por lo tanto, para calcularlo, lo que hay que hacer es dividir el precio final entre, abre paréntesis, 1 más el porcentaje de incremento, cierra paréntesis, entro. Obtenemos el precio inicial y esa fórmula ya la podemos copiar hacia abajo. Un error frecuente cuando se realiza este tipo de cálculos es calcular el 5% del precio final y restárselo al precio final. Ese error tenemos que evitarle. ¿Cómo sería hacerlo mal? Sería calcular el 5% de 210. Eso da 10,5. Y ahora restamos 210 menos 10,5. Observar que el precio inicial no coincide, no son los 200 que deberían ser. Por lo tanto, esta parte simplemente hay que evitarla. La vamos a borrar y ya hemos visto cómo calcular el precio inicial dado el precio final y el porcentaje. Vamos a determinar cómo calcular el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. En varios países existe este tipo de impuesto. En España actualmente es del 18%. Lo vamos a indicar aquí como 0,18. Eso sería el 18% en tanto por uno. Se puede poner formato de porcentaje, pero no lo voy a hacer así, porque luego lo voy a cambiar. Si yo quiero calcular a partir de un precio sin IVA de 200 unidades monetarias, ¿quién sería el IVA? Puedo multiplicar esta cifra por ese porcentaje. El porcentaje lo voy a poner con dólares para luego poder copiar y que quede fija la celda C4. Eso sería 36 unidades monetarias. El precio con IVA sería la suma de 200 más 36, o también se podría calcular como 200 por, abre paréntesis, 1,18. Esto es 1 más el incremento del IVA. Lo vamos a hacer sumando 200 más el IVA en euros, en unidades monetarias. Y luego le vamos a aplicar un descuento. Esta celda es una celda numérica. Si yo pongo aquí una celda de texto y yo pongo la palabra IVA al 18%, al ser una mezcla entre texto y un número, realmente es un texto y no lo va a entender la fórmula, nos va a dar error. Por lo tanto, no puedo poner esto, pero existe un truco que me va a permitir hacerlo. El truco consiste en poner tal como tenemos un 0,18 y luego con el botón derecho del ratón elegimos formato de celda. Nos vamos a las personalizadas y dentro de estas, donde pone estándar, lo borramos y vamos a poner entrecomillado el texto que queríamos, que es IVA 18%. Entendiendo que eso es puro texto. Pulsamos Enter y efectivamente yo lo que veo, el formato que veo es un texto. En cambio, en la celda arriba estoy viendo 0,18. Vamos a ver el descuento. Si el descuento se hace sobre el precio ya con IVA y es del 15%, tendremos que aplicar un descuento del 15% sobre 236. Esto se hace con una expresión que dice más el precio con IVA por 1 menos, porque estoy descontando, el porcentaje de descuento. Pulsamos y obtenemos el precio a pagar. Observar que si el descuento fuera igual al 18%, podríamos pensar, la intuición nos diría, que se compensa el incremento de IVA del 18 con el descuento. Pero esto no es así, porque si aplicamos un 18, si hemos partido de 200 euros, no regresamos a 200. Obtenemos una cifra menor. ¿Por qué esto es así? Esto es así porque el descuento se aplica sobre una base diferente sobre la que se aplica el IVA.
El descuento se aplica sobre el precio con IVA, que es lo habitual, el precio final, que son 236, y por el contrario el IVA del 18 se aplica sobre el precio sin IVA, que son 200. Por lo tanto, cuando trabajemos con porcentajes es muy importante determinar sobre qué base estoy calculando. Ya podemos copiar hacia abajo y ya podemos copiar hacia abajo. Para diferentes tasas de descuento obtenemos el precio final a pagar.